Bueno, niños, continuamos. Les comentaba, resulta que anteriormente les estaba explicando de cómo formar una pregunta utilizando las W questions, ¿cierto? Y su estructura. Ahora miren, resulta que para nosotros hacer preguntas no necesariamente deben de ir las W questions, ¿sí? No siempre las vamos a utilizar. Va a ser lo mismo que en español. En español, ¿cómo hacemos? Mire, ¿cómo vamos a utilizar una W question? Pues vamos a decir, ¿por qué el piso está sucio? ¿Sí? Cuando digo por qué, estoy utilizando la W question. Pero si no la quiero utilizar, simplemente la eliminamos y vamos a decir, ¿está el piso sucio? ¿Sí? En esa oración no tengo una W question, entonces no hay necesidad. ¿Y eso qué nos indica? Pues que vamos a comenzar simplemente con los auxiliares. ¿Y cuáles son los auxiliares? Pues el verbo to be, is, are y el am. ¿Sí? Siempre vamos a comenzar con estos si no utilizamos la W question. Entonces, acá les voy a dar unos ejemplos. Dice, ¿están las puertas limpias? No tenemos W question, entonces indica que vamos a comenzar con el auxiliar. En este caso, ¿de quién hablamos? De las puertas, ¿sí? Las puertas. ¿Y quiénes van a ser las puertas? Pues van a ser ellas. ¿Y ellas con qué se conjugan? Con el are. Entonces ya encontramos el auxiliar, que sería el are. Entonces comenzamos con el are. Sujeto, las puertas de doors. Y en ese caso complemento, limpias, clean y listo. ¿Están las puertas limpias? Tenemos auxiliar, sujeto y en este caso el complemento. ¿Bien? Segunda, ¿es el carro blanco? ¿De quién hablamos? Pues del carro. ¿Y quién es el carro? El carro sería eso. ¿Y eso con qué se conjuga? Con is. Entonces, en este caso el auxiliar va a ser el is. Sujeto, el carro. Y en este caso el complemento tendremos blanco, white. ¿Sí? Cuando yo digo soy inteligente, tal vez nos hacemos esa pregunta. ¿Sí? ¿Soy inteligente? Entonces, sujeto, ¿de quién hablamos? Cuando digo soy, ¿de quién hablamos? De yo. ¿Y yo con qué se conjuga? Con am. Pero como en la oración nos dice, o en la pregunta, que primero el auxiliar, o sea, primero el verbo to be, o sea que eso se va a intercambiar. Am y sujeto, I y complemento, inteligente. Y nos quedó formada la oración. Recuerden esto, toda oración en inglés, sea positiva, sea negativa o sea pregunta, debe de tener un sujeto. No dejen las oraciones sin sujeto, por favor. Vean, como pueden ver, esto es sujeto, esto cumple como sujeto. Y cuando no hablamos de nombres propios, pues vamos a escribir los pronombres para que quede como sujeto. ¿Bien? Ahora, en cuestión con los ejercicios, pues siempre les he dicho que tenemos distintos tipos de ejercicios, ¿sí? Diferentes tipos de ejercicios. Entonces, les voy a explicar. Como pueden ver, pues estamos trabajando con preguntas. Entonces, en algunos ejercicios les va a aparecer eso entre paréntesis, ¿sí? Acá que dice Carlos y tenemos el be. Resulta que ese be va a ser el verbo to be, o sea que me van a escribir is, are o am. ¿Bien? Y todo lo que está entre paréntesis deben de sacarlo y escribirlo en la línea o en la raya. ¿Bien? Entonces dice where, que es dónde. ¿Sí? Tengo la W question. Ahora, aquí que me tendría que seguir el auxiliar. Y entonces acá indica que el verbo to be sería el auxiliar. Y como hablo de Carlos, Carlos es él y él se conjuga con is. Entonces el auxiliar sería el is. Y después del auxiliar sigue el sujeto. ¿Quién es el sujeto en este caso? Carlos. ¿Tengo complemento? No tengo complemento. Y la cierro. O ya está cerrada. ¿Listo? Quedó la oración. Ahora, esta. Otro tipo de ejercicio.
Pues si no le aparece entre paréntesis, acá no hay nada entre paréntesis, entonces acá indica que ustedes deben de mirar qué es lo que le falta a la oración. En este caso tengo la W question, sigue que el auxiliar, y acá que dice, lean, la tarea. Cuando yo digo la tarea, pues ese va a ser el sujeto. Entonces la tarea sería el sujeto. Entonces acá que me queda faltando el auxiliar, el verbo to be. Como hablamos de la tarea, que es una cosa, se conjuga con is. Entonces me indica que el auxiliar sería el is. Y escribimos solamente lo que falta. Acá, otro tipo de oración o de ejercicio. Le aparece el be entre paréntesis. Entonces indica que le va a poner el verbo to be nada más. Tengo la W question when. Santiago en la oficina. Como hablamos de Santiago, él, voy a escribir el is. Esto me indica que es el mismo. Entonces, ¿cuándo está Santiago en la oficina? ¿Sí? Otro ejercicio. Cuando les aparezca esto, eso indica que está en desorden y toca ordenarlas. Entonces, la pueden pasar abajo, bueno, donde tengan el espacio. Entonces, como ustedes pueden ver, esta frase o esta oración no tiene W question, no la tiene, ¿sí? Entonces, si no la tiene, pues no la van a escribir porque ¿para qué? No hay ningún problema, no hay necesidad. Como pueden ver, esta oración tampoco tiene el auxiliar, tampoco tiene el verbo to be, pero el auxiliar o el mismo verbo to be debe de estar también en las oraciones. Entonces, acá indica que ustedes son los que le van a escribir o van a sacar el auxiliar, y si lo van a escribir, depende de quién hablemos. ¿Sí? Entonces, en este caso dice, Darío casa, en este caso en la. Entonces, vamos a decir, ¿de quién hablamos? De Darío. ¿Sí? Y indica que no tenemos W question, entonces comenzamos con el auxiliar. Entonces, ¿quién es Darío? Él. Y él se conjuga con is. Is. Sigue el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Darío. Lo tachamos para que no se confundan. Darío. Y en este caso el sujeto sigue el complemento. En la casa lo organizo. Y cierro. ¿Está Darío en casa? Sí. Miren, saqué el auxiliar de mi mente. No hay ningún problema. En este, otro tipo de ejercicio es que también está en desorden, pero aquí sí tenemos el auxiliar. ¿Sí? Entonces, pues comenzamos. No tiene W question. No tiene. Si tuviera, pues entonces lo escribirían de primero. Pero como no tiene, entonces comenzamos con el auxiliar. Entonces, are, auxiliar, sujeto, ¿quién es? Ellos, they, lo tachamos, y por ese caso, en este caso va a ser Colombia y 100. Auxiliar, sujeto y complemento. ¿Y qué significa esto? ¿Son ellos colombianos? ¿Sí? Entonces, bueno, espero les haya servido mucho este video. Las dudas o inquietudes que tengan, por favor, me pueden escribir. Yo voy a estar muy atento acá todos los días. Y espero que tengan muy buenos días. Muy buen día, perdón, chao.